Bienvenidos todos. Y estoy seguro que la presencia de Dios hermosa siempre hace algo en nuestro corazón. Hemos estado revisando en el proceso del alfarero principios muy importantes para nuestra vida. Si no estuviste en las prédicas anteriores, te ruego que pudieras escucharlas en la página de la iglesia, en YouTube, y así vas a poder tener una vista panorámica del proceso completo. Muy brevemente quiero referir los pasos por los que ya hemos pasado. Primeramente vimos la relación con la palabra de Dios, la primera de 7 relaciones básicas en este proceso que Dios lleva a cabo en nuestra vida. Primeramente, el alfarero sale a buscar el barro y lo lava en un primer lavamiento, que es una figura de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos tener una vida cristiana y no podemos disfrutar el proceso de Dios de transformación en nuestra vida a menos que le demos un lugar importantísimo a la palabra de Dios en nuestra vida. Lo segundo fue el extender el barro en el piso, al sol, al viento, expuesto a las fuerzas de la naturaleza. Y allí vimos la relación con el mundo, que es una relación de separación, es una relación de renuncia. Nadie puede decir verdaderamente que tiene una relación con Dios. Nadie puede decir verdaderamente que ha nacido de nuevo si no ha llegado a este punto en su vida de renunciar a su relación con el mundo, de renunciar al pecado, de renunciar a aquellas cosas con que el mundo arrastra a la humanidad, a la juventud, a todas las edades, para llevarlo a los caminos de maldad, de pecado, de suciedad. Necesitamos nosotros comprender claramente en nuestro corazón que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Luego vimos cómo el alfarero pisa el barro, y esto nos habla de nuestra relación con la autoridad de Dios en primer lugar. Cómo nosotros somos un barro en bruto, un barro con asperezas, con durezas, con partes que son duras, difíciles, y el alfarero tiene que pisar, y tenemos que aprender a reconocer su autoridad en nuestra vida, lo cual no es nada sencillo. En este mundo nosotros hemos aprendido de que nosotros somos independientes, autosuficientes, y nadie tiene que decirnos cómo vivir. Por eso es difícil para todos nosotros el reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Pero el alfarero pisa el barro, y el Señor Jesucristo tiene sus pies perforados por los clavos en la cruz. Y de esa manera, con amor, Él nos enseña la sumisión a su autoridad. Y luego vimos el momento en que el barro ya está listo para llevarse a la mesa. Y en la mesa va a ser amasado, va a ser así restregado, va a ser
tratado, estirado, golpeado. ¿Para qué? Para quitarle las piedras y las burbujas, para quitarle esas asperezas de carácter que todos tenemos, esas burbujas de orgullo que todos tenemos. Y el Señor, el divino alfarero, está trabajando allí en la mesa, sacando esas cosas de nuestra vida. No es un proceso agradable, no es un proceso fácil. Cuesta, pero es tan importante, es tan necesario, porque si esas cositas no se quitan de nuestra vida, entonces a la hora de meter la vasija al horno, la vasija podría estallar y quedar completamente destruida. Ahora, lo que yo les compartí la ocasión pasada fue este pensamiento, este sentir en mi corazón de que no solamente podemos ver a Dios como el alfarero trabajando en nuestra vida, pero mi sentir de que Dios nos ha encomendado a nosotros como padres, como madres, el llevar a cabo este proceso también en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. Y nosotros tenemos esa como autoridad delegada de parte de Dios para trabajar en la vida de nuestros hijos, moldeándolos, formándolos, lavándolos, ayudándolos a separarse del mundo, ayudándolos a crecer con un corazón de sumisión, de reconocimiento de la autoridad de Dios y de la autoridad de sus padres y de la autoridad espiritual en sus vidas, y cómo Dios nos usa como padres para tratar a nuestros hijos, para quitarles las piedritas, las burbujas de aire de su corazón. Y la cosa es esta: así como Jeremías lo vio en la casa del alfarero, como la vasija se echó a perder en las manos del alfarero, nosotros mismos hemos visto, hemos sentido con dolor, con tristeza en nuestro corazón, como la vasija que es nuestra familia, la vasija que son nuestros hijos, la vasija que es nuestra propia vida, muchas veces se echa a perder. ¿Y qué es lo que hizo el alfarero en ese momento? Cuando la vasija se echó a perder, no la desechó, no la tiró, no se olvidó de ella, sino que siguió trabajando en ella, volvió a empezar para formar una nueva vasija. Y esa es la actitud que nosotros necesitamos tener en nuestro corazón. En este mundo, la cuestión de la familia es una cuestión desechable. Si tú te quieres casar con alguien, pues no te cases, nada más júntate, y si no funciona, pues te separas, no hay papel, no hay necesidad del divorcio, nada, simplemente te vas y ya. ¿Por qué? Porque no funcionó. Y en el corazón de Dios, la familia es algo en que nosotros necesitamos invertir nuestra vida. Y cuando sentimos que las cosas no están funcionando bien, cuando sentimos que la vasija se echó a perder, necesitamos creer que Dios nos va a ayudar para volver a empezar y para volver a trabajar y para volver a formar una hermosa vasija en nuestro propio hogar. Si tú estás pasando por situaciones difíciles en la familia, en el matrimonio, no es el momento para tirar la toalla y rendirte. Es el momento para pedirle al Señor la gracia para que puedas volver a empezar, puedas tener una segunda oportunidad para restaurar tu matrimonio,
puedas tener una segunda oportunidad para restaurar la vida de tus hijos, porque tú también eres un alfarero. En quinto lugar, queremos hablar de el momento en que el alfarero, viendo que la masa de barro está lista, la coloca en el centro de la rueda del torno de alfarero, y allí esa rueda está dando vueltas. La masa tiene que ser colocada en el centro del torno, y las manos del alfarero van a empezar a centrarla correctamente y van a empezar a darle forma a la vasija. Nuestro experto alfarero está trabajando en cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros lleguemos a ese punto de estar en el centro de la rueda, del torno. Si la masa cae fuera del centro, entonces va a estar golpeando con las manos del alfarero. La clave del éxito es que esa bola de barro quede colocada perfectamente en el centro del torno, para que allí el alfarero pueda trabajar con ella. Y este es un secreto que necesitamos aprender tú y yo. Un secreto para el éxito de nuestra vida personal, un secreto para el éxito y la felicidad de nuestra vida familiar. ¿Cuál es ese secreto? Estar en el centro de la voluntad de Dios. Estar en el centro del plan de Dios. Allí vamos a tener perfecto balance y total bendición para nuestra vida. Estar en el centro es el lugar de bendición, de protección, de satisfacción que tú y yo anhelamos. Quiero decirte esto: si tú sientes en tu vida que estás fuera del centro y que te estás dando de topes en diferentes maneras en tu vida, lo más probable es que no te encuentres en el centro del torno. Lo más probable es que estés fuera, caminando fuera del plan de Dios para tu vida, y urgentemente necesitas buscar a Dios para encontrar cuál es el lugar correcto donde tú quieres que yo esté, el centro de la voluntad de Dios. Per, que está su imagen allí en la pantalla, es un evangelista muy querido que Dios nos permitió conocer, y en una ocasión él nos daba este testimonio de cuando Dios lo había llamado para ir a África a hacer labor misionera a un cierto país. Pero cuando él comentó ese llamado que sentía en su corazón, varias personas le dijeron: no vayas allí, es un país muy peligroso, están en guerra, no lleves a tu familia, los estarías exponiendo a graves peligros. Y fue un choque, porque Per sabía que Dios le había hablado, que Dios lo había llamado para ir a ese país, y tenía que tomar una decisión. Y entonces él decidió caminar en lo que él sabía que era la voluntad de Dios, y encontró que cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, ese es el lugar más seguro. Ese es el lugar donde tú vas a poder disfrutar la protección y la bendición de Dios. Dios lo llevó allá con su familia y Dios cuidó de ellos. Nada
ni un pelo de su cabeza fue tocado, porque ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es algo que, por favor, no quiero que me escuches diciendo pues una predicación más. No, por favor, esto es cuestión muy importante. Casi podría decir de vida o muerte, de éxito o fracaso. Necesitamos buscar estar en el centro de la voluntad de Dios. Necesitamos conocer el plan de Dios para nuestra vida y estar allí dentro. Dios le dijo al propio Jeremías, hablándole a Israel en el tiempo de la cautividad: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Quizá tú has pensado: ay, pues ¿quién soy yo? ¿Qué futuro tengo yo? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuánto valgo yo? Quiero decirte esta mañana: tú eres muy valioso y eres parte del plan glorioso de Dios para esta generación. Dios tiene un plan para tu vida. Tú no eres un accidente. No estás aquí por error. No naciste por error, porque se equivocaron tus papás. No, tú estás aquí porque Dios te puso aquí y Él tiene un plan para tu vida. Entonces, tu misión en esta vida no es cumplir tus propósitos, no es cumplir tus caprichos, no es hacer tu propia voluntad, sino que tú existes en esta vida, en esta tierra, para cumplir los propósitos de Dios. Cada día Dios te da la oportunidad para cumplir los propósitos de Dios. Casi podría yo pedirte que cada día, cuando te despiertes, pudieras preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito que tú quieres cumplir a través de mí este día, para bendecir a mi familia, para bendecir a mis amigos, para bendecir a mis compañeros de trabajo? ¿Cuál es tu propósito para mí en esta vida? Cuando Pablo, relatando su conversión, refirió cómo Ananías fue a verlo. Y dice en Hechos 22:14 que Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de sus labios. ¿Para qué escogió Dios a Pablo? Para conocer su voluntad. Para conocer su voluntad. Y yo creo que esta palabra no es solamente para Pablo, sino que es para ti también. Dios te escogió para que tú conozcas su voluntad y andes en ella. Pero tú puedes decirme: pero pastor, conocer la voluntad de Dios es difícil. ¿Cómo voy yo a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo voy yo a conocer su voluntad? Y yo quiero decirte: no te compliques la existencia. Dios no está pidiéndonos cosas complicadas. Dios no nos está pidiendo cosas misteriosas. Uy, ¿cuál será la voluntad de Dios? Mira, en primer lugar, el Señor nos ha dado su palabra. De allí la importancia de conocer la palabra. De allí la importancia de darle a la palabra de Dios un lugar en nuestra vida, una prioridad en nuestra vida, porque allí es donde nosotros vamos a poder conocer la voluntad de Dios.
Te pido que hagas un ejercicio cuando estés en casa. Busca la palabra voluntad en el Nuevo Testamento y vas a encontrar así de rápido: la voluntad de Dios para ti es esto y esto y esto y esto y esto. Claro, sencillo, nada complicado. Dios quiere que conozcas su voluntad. También Dios te ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos a conocer la voluntad de Dios. Y tú puedes decir: hermano, está bien, pero la palabra de Dios a veces no la entiendo. El Espíritu Santo no ha aprendido a ser sensible a su voz. ¿Qué hago? Sabes, Dios te ha dado consejeros sabios. Cerca de ti hay consejeros sabios, empezando por tus padres, siguiendo por tus pastores. Ellos están a tu lado para ayudarte a conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios está siempre listo para revelarse a ti, para enseñarte, para guiarte, para dar un testimonio dentro de ti, de tal manera que tú sepas sin lugar a dudas si estás o no estás en la voluntad de Dios. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Para qué? ¿Puedes decirme? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. No solamente que conozcas su voluntad, sino que hagas su voluntad. Esto es el plan de Dios. Primera pregunta entonces: ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Puedes tú hacer un alto en tu vida y decir: yo sé que la voluntad de Dios para mí ahora es esta? Y la segunda pregunta inmediatamente es: ¿estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu hogar? Y si tú eres padre y tienes hijos, la siguiente pregunta sería: ¿estás ayudando a tus hijos a conocer y a hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la tragedia que como cristianos podemos nosotros vivir? Saber cuál es la voluntad de Dios y deliberadamente no hacerla. Saber qué es lo que Dios quiere de mi vida y decidir ir en dirección diferente. Dios quiere, en este proceso maravilloso del alfarero, que estés colocado en el centro de la voluntad de Dios, porque allí es donde Él va a poder trabajar y formar una vasija hermosa en tu vida. Y como padre, como madre, mi querido hermano, no seas como tantos padres que simplemente dicen: pues que mi hijo decida. ¿Qué va a estudiar mi hijo? Pues hay que él decida ahí, que en la escuela vaya a esos cursos de orientación vocacional y que le ayuden. Interven tú. Como padre, como madre, tú tienes la autoridad, el derecho, el privilegio de intervenir en la vida de tus hijos. Ya llegaron a la edad de tener novio o novia, ya están pensando en eso. Ay, pues que escoja a ver a quién se encuentra por allí. No,
Tú debes intervenir. Tú debes de formar parte de ese proceso. No te esperes a que tu hijo o tu hija un día lleguen. Ay, pues ¿qué crees, papá? ¿Qué crees, mamá? Pues aquí está, te presento a mi novia y nos casamos en 3 meses. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cuándo sucedió? Como papá, como mamá, tienes que intervenir. Tienes que ser parte del proceso. Yo sé que eso no es lo normal en este mundo, pero nosotros como padres cristianos necesitamos ser parte de ese proceso y nosotros junto con nuestros hijos elegir, ayudarles a elegir correctamente con quién van a unir sus vidas. Yo recuerdo con una de mis hijas que pues ella como que era así como muy indecisa y le dije, a ver, ¿quién es ese chamaco? Ya me dio el nombre. Me metí a internet y me puse a investigar quién era él, quién era su familia, cuál era el testimonio de su familia. Y después de investigar y encontré suficiente información, yo allí le dije, hija, yo tengo paz, yo te animo. Y él, no, quién sabe qué. Yo dije, yo tengo un buen testimonio. Y yo la ayudé a tomar una decisión tan importante en su vida y que ha sido de tanta bendición para su vida y para su familia ahora. No tengo pena de decirlo, yo intervine. Papá, tú eres el alfarero en tu hogar. Tú puedes meter las manos. Tú puedes participar, tú debes participar en el proceso de toma de decisiones tan importantes en la vida de tus hijos. Entonces, necesitamos vivir en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, en la manera que Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere, con la ayuda que Dios quiere. Esos 4 conceptos forman el corazón de lo que podemos llamar el orden de Dios y que aplica a todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra familia. Esto es lo que hace la diferencia entre un cristiano vencedor y un cristiano derrotado. Vivir en el centro de la voluntad de Dios. Vivir para hacer la voluntad de Dios. Vivir constantemente preguntándose, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y ahora ayúdame para ponerla en práctica. Lo sexto es la relación con Dios. Ya hemos recorrido un buen trecho en este proceso del alfarero, pero Dios quiere llevarnos a conocerlo de una forma más profunda. Algunos pueden estar en la iglesia por mucho tiempo y sin embargo no conocer a Dios. Déjame repetir esto porque es muy importante. El hecho de que asistas a la iglesia no quiere decir que realmente conoces a Dios. Esto fue el caso de algunos en la iglesia de Corinto. Pablo les escribió: algunos de ustedes no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Conoces a Dios? ¿Realmente conoces a Dios? Y la siguiente pregunta, porque quiero aplicarlo siempre a la vida de la familia: ¿estás ayudando a tus hijos a conocer realmente a Dios? ¿Están creciendo tus hijos en el conocimiento de Dios en sus corazones? En esta fase de conocer a Dios, primero el alfarero
cuando termina de darle forma a la vasija en el torno, entonces con un alambre, con un hilo, corta la vasija para separarla del torno, y entonces la lleva y la coloca en una alacena para que se seque. En ese punto el barro todavía está muy suave y podría dañarse si no es manipulado correctamente. Y entonces el alfarero lo va a dejar allí en esa vasija para que vaya perdiendo la humedad y llegue a alcanzar la consistencia de cuero. No puede meterse al horno en ese momento. No está lista la vasija para meterse al horno y terminar el proceso. Necesita secarse. Necesita pasar un tiempo en la alacena. Ese es un tiempo de espera. Ese es un tiempo de reposo. Y allí hay una lección fundamental para nuestra vida. Dios nos pone a veces en la alacena. No nos gusta estar en la alacena. Nos gusta movernos, nos gusta tener libertad, nos gusta tomar decisiones, y a veces tomamos decisiones rápidas, apresuradas. Pero hay tiempos en donde Dios quiere que estés en la alacena, que no te apresures a tomar decisiones, que no te apresures, que aprendas a reposar. Hay todo un cuerpo de enseñanza muy precioso en eso. Cómo entrar al reposo de Dios. El hecho de que ya la vasija tiene la forma final no significa que ya está lista para funcionar. El hecho de que ya la niña se haya convertido en una señorita hermosa, no quiere decir que ya sea tiempo para que ande de novia. Siempre me llama la atención, allí en San Pedro hay una plaza y hay un kiosco, y las quinceañeras van allí a tomarse las fotos con sus limousines de Hummer, o quién sabe cómo se dice eso, y allá van. Y esa fiesta de los 15 años en el mundo es como un comercial para anunciar: mi hija ya está lista para andar de novia. No, ya tiene la forma, pero no es el tiempo. Necesita aprender a esperar. Muchas muchachas y muchachos echan a perder su vida porque no están dispuestos a esperar. Y ese principio aplica en muchas cosas en nuestra vida, en el ministerio, en la familia, en el trabajo, en los negocios. No debemos apresurarnos, no debemos ir corriendo. Muchas cosas que hacemos deprisa, nos arrepentimos inmediatamente de eso. Muchas veces que hablamos deprisa, como quisiéramos tragarnos esas palabras que salieron de nuestra boca sin pensar. Necesitamos aprender a esperar, necesitamos aprender a reposar en el Señor. En Isaías 30, el profeta habla acerca de cómo Dios quería en descanso y en reposo darle salvación a su pueblo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dijo el Señor. Y dice: y no quisiste esperar. Preferiste apresurarte, preferiste correr más adelante y más rápido que Dios. Y eso solamente conduce al fracaso, a la decepción.
Dice más adelante: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Pasar tiempo en la alacena y aprender a esperar en el Señor puede librarnos de grandes problemas. ¿Cuántos fracasos son resultado de noviazgos apresurados, de negocios apresurados, decisiones apresuradas? Nos ha costado dinero, nos ha costado salud, nos ha costado preocupaciones, tiempo perdido. Necesitamos aprender a permanecer en la alacena hasta que nuestra dependencia sea totalmente en Dios. Este concepto, anótalo por favor en tu libreta y en tu corazón. Cuando nosotros nos apresuramos, Dios reposa. Pero cuando nosotros reposamos, Dios trabaja. Necesitamos aprender este principio y necesitamos permitirle al Señor cumplir su obra en su tiempo, en nuestra vida, y no apresurarnos, no adelantarnos al Señor. Lo siguiente que pasa con la vasija, una vez que ya tiene la consistencia de cuero, es que el alfarero la toma, la vuelve a poner en el torno, pero ahora la pone de cabeza, porque ahora lo que quiere es trabajar en la base, quitar cualquier exceso de barro que haya quedado, cualquier rebaba, darle una superficie lisa, pareja, de tal manera que pueda sostenerse con balance, con estabilidad, con equilibrio. Y luego otra vez la pone en la alacena hasta que pierda toda la humedad que tiene. Hay momentos en que Dios permite que las cosas en nuestra vida se volteen de cabeza. Hay momentos en que no comprendemos qué es lo que está pasando en nuestra vida. Todo parece estar patas para arriba, todo parece estar mal, pero el Señor está haciendo una obra en nuestra vida. Cuando las circunstancias parece que están volteadas, entonces lo que podemos entender, lo que debemos de ver, es que Dios está trabajando en la base, en el fundamento. Quiere darnos estabilidad, quiere mantenernos con firmeza, de pie. Quiere darnos una visión y quiere que permanezcamos fieles a esa visión. La palabra dice que el fundamento en la iglesia y el fundamento en nuestra vida es Jesucristo. Y también nos dice la palabra, y este es un versículo bien importante, en 2 de Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el sello de Dios. Este es el sello que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. Este sello tiene dos lemas, dos principios muy importantes. Primero, conoce el Señor a los que son suyos. Esto es tan hermoso, porque cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo pone un sello en tu vida, en tu espíritu, y ese sello dice que tú eres del Señor. El mundo puede venir, la gente puede venir, el diablo mismo puede venir para decirte: no, tú no eres de Dios, tú no eres hijo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo viene y dice: vamos a ver el sello, vamos a ver qué dice el sello. Y entonces
leen el sello y dice: el Señor conoce a los que son suyos. Tú eres del Señor. Este es el fundamento en tu vida. Tú eres del Señor, y nada ni nadie puede borrar ese sello de tu espíritu, de tu vida. El Señor te conoce. Tú eres propiedad del Señor, y eso nunca va a cambiar. Pero también la segunda parte del sello dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Algunos tienen miedo de predicar que nuestra pertenencia al Señor es algo permanente, porque dicen: no, porque si les enseñamos eso, entonces se van a ir al mundo, van a caer en libertinaje. Pero es que no han leído la segunda parte del sello. La primera nos da una seguridad: somos hijos de Dios, y nadie ni nada nos podrá apartar del amor del Señor que es en Cristo. Nada. Pero la segunda parte del sello dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y eso nos da el balance, nos da seguridad y nos da firmeza, fidelidad, permanencia, un deseo profundo de agradar a Dios en nuestra vida, apartándonos de toda clase de iniquidad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra práctica. Nosotros tenemos que hacer eso con nuestros hijos también. Necesitamos darles la seguridad de que son hijos, de que son amados, de que siempre van a estar bajo nuestra protección, de que ellos van a tener siempre en casa a sus padres. La puerta siempre va a estar abierta para ellos. Hay una seguridad hermosa, maravillosa en el amor que nuestros hijos pueden recibir de nosotros como sus padres. Pero también nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos a apartarse de iniquidad, a apartarse de la rebelión, a apartarse de la desobediencia, a apartarse del mundo. Eso es lo que un verdadero hijo debe aprender, y eso es lo que le da balance a la vida. Cristo debe de ser el fundamento de nuestra vida. Cristo debe de ser el fundamento en la vida de nuestros hijos, y eso les dará seguridad, les dará estabilidad, pero también les dará la iniciativa santificada para apartarse de toda clase de maldad. Cuando la vasija se seca completamente, entonces el alfarero la toma y empieza a trabajar sobre ella. Recuerden que estamos hablando del proceso de alfarería de la antigüedad, no de los tiempos modernos. En el tiempo de Jeremías así es como se hacía. Y entonces el alfarero va a empezar a trabajar en esa vasija que ya está seca, y va a usar trozos de vasijas viejas, rotas, para raspar, para limar. A veces va a usar herramientas punzocortantes para trazar figuras, para decorar el vaso, y va a poder usar también esmaltes o diferentes tipos de pinturas para diseñar algo hermoso sobre esa vasija. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo va a trazar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a formar? ¿Cómo nos va a decorar? Nos va a decorar con el fruto del Espíritu, que es, ¿ustedes se lo saben? El fruto del Espíritu: bondad, ok, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el adorno que Dios quiere poner en nuestra vida.
Entonces, a veces en nuestra vida vamos a sentir que el Espíritu Santo nos está raspando, nos está cortando, está trazando unos diseños en nuestra vida, y a veces es un proceso doloroso. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? El Espíritu Santo quiere que tu vasija, tu vida, sean una expresión de el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre. El Espíritu Santo está trabajando en ti para que tú reflejes la belleza de Cristo. Aleluya. Tú puedes ver alrededor, allí donde estás sentado. Quizá tienes a tu lado a la hermana amor, el hermano gozo, el hermano paciencia. Quizá tienes a tu lado la hermana fe o el hermano mansedumbre. El Espíritu Santo está obrando de tal manera que tú tengas la hermosura de Cristo en tu vida. Amén. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo están obrando. Y terminamos cuando la vasija ya decorada se mete al horno. 1100 grados de temperatura hay dentro del horno. Y estaba revisando algunos alfareros modernos, y una de ellas mencionó que la vasija debe estar unas 7 horas en el horno a 1200 grados de temperatura, y luego pasar muchas horas para enfriarse. No es un proceso muy simpático, que digamos. El horno de fuego. Primera de Pedro nos ilustra de qué se trata esto. En el capítulo 4, versículo 12: amados, no os sorprendáis de la tremenda prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele, también os gocéis en triunfo. Hay una prueba de fuego, hay un horno que está bien caliente, más caliente que Monterrey en la canícula. Está ardiendo ese horno de fuego, y allí Dios pone la vasija. Este es el paso final. Esta es la etapa que va a hacer que la gloria de Dios sea manifestada en la vida de esa vasija, hasta que la gloria se revele, y entonces también os gocéis en triunfo. El momento de pasar por el fuego no es algo muy delicado, deleitoso, deseable, pero el resultado es poderoso. La gloria de Cristo reflejada en tu vida. Y cuando termine ese proceso, entonces el gozo de ver la obra terminada en nuestra vida, el gozo de ver la manifestación de la gloria de Cristo reflejada a través de nuestra vida, a través de nuestros hijos, a través de nuestra familia. ¿Cómo sabemos cuando la vasija está lista? El alfarero hace una prueba. Golpea con una vara, con un instrumento, la vasija, y escucha el sonido. El sonido le dice cuando la vasija está lista. Suena como una campana, como algo musical, cuando el alfarero golpea la vasija, y eso le dice que ya está lista.
Y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Como Pablo y Silas, cuando fueron puestos en la cárcel después de ser azotados, ellos estaban en una condición de prueba de fuego. Ellos estaban en una condición muy dura, muy difícil. Estaban golpeados, estaban lastimados, estaban heridos, estaban recluidos injustamente en esa cárcel. Y cuando el alfarero probó a ver si estaban listos, ¿qué es lo que brotó? ¿Quejas? Allá estaba Pablo y Silas diciendo: ¿ya ves lo que nos pasa con esto de andar de cristianitos? ¿Ya ves lo que nos pasa con esto de andar compartiendo el evangelio? Mira dónde estamos. ¡Qué injusticia! Lo único que queríamos era hacerle bien a esa muchacha. Y mira lo que nos ha pasado. Quejas, 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 quejas. No, cuando el alfarero probó, Pablo y Silas, dice Hechos 16, que a medianoche ellos estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Ellos estaban alabando. El sonido que salió cuando ellos estaban en medio de la prueba de fuego fue un sonido musical, fue un sonido hermoso, fue un sonido de alabanza. ¿Qué es lo que hay en tu vida cuando tú estás pasando por la prueba de fuego y te toca el alfarero? ¿Qué sale de tu boca? ¿Quejabanza o alabanza? ¿Quejabanza o alabanza? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Es cuando sale la alabanza, cuando viene esas expresiones de reconocimiento al Señor. Señor, no sé, no entiendo bien esta pruebita de fuego, pero yo sé que tú estás haciendo tu obra. Tú eres el divino alfarero. Tú estás haciendo que la hermosura de Cristo brote en mí. Tú estás haciendo que tu gloria se manifieste en mi vida. Tu fe está siendo probada y necesita ser hallada en gloria a Dios, en alabanza a Dios. ¿Qué es lo que pasó inmediatamente después? ¡Pah! Las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas cayeron rotas, quedaron en libertad. Dios les dio una victoria gloriosa. El carcelero y su familia recibieron a Cristo, y en esa ciudad se estableció una iglesia, la iglesia de los filipenses. Gloria a Dios. Dios quiere que en tu vida haya resultados de éxito, de victoria, de gloria, de belleza. Gloria a Cristo. Dios está haciendo su obra. Lo que nosotros necesitamos es mantener la perspectiva correcta. Job dijo: mas Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. El mundo no comprende las pruebas. En el mundo solamente están buscando su propia comodidad y quieren evitar a toda costa las pruebas en su vida. Pero nosotros tenemos una perspectiva diferente. Sabemos que las pruebas, cuando vienen a nuestra vida, sabemos que el dolor, sabemos que esos tiempos difíciles cuando vienen a nuestra vida no son para destruirnos, no son para juzgarnos, son para nuestra bendición, son para que la obra de Dios se manifieste plenamente en nuestra vida. Sabemos que las pruebas que Dios nos manda no duran para siempre, son temporales. Un breve momento es necesario que pasemos por la prueba, pero también sabemos cuál será el resultado. Saldremos como oro, oro precioso, puro, probado, oro fino. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor. No sé en qué etapa estás tú.
Cada una de las etapas es muy importante. Pero una cosa quiero que quede en tu corazón. El divino alfarero está trabajando. Él tiene un plan maravilloso para ti. Y tú necesitas cada día preguntar al Señor: ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo quiero estar en el centro de tu voluntad. No quiero estarme dando de topes. Ya no quiero vivir en pleito en mi matrimonio. No quiero estar en pleito con mis hijos. Mucho menos quiero estar en pleito con Dios. Quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Enséñame, Señor, a esperar cuando hay que esperar. Pon en mi vida a Cristo como fundamento. Pon en mi hogar a Cristo como el fundamento. Que en mi hogar la prioridad, el primer lugar en todo, lo ocupe Cristo. Que pueda yo formar a mis hijos para que ellos vean a Cristo como el fundamento sobre el cual ellos pueden edificar su vida. Ayúdame a permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí. No quiero que la gente vea mi carácter. No quiero que mi familia sufra mi carácter. Quiero que el Espíritu Santo me imparta la belleza de Cristo, el amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo. Aleluya. Cristo manifestándose en mí. Y cuando venga la prueba, Señor, cuando el fuego de la prueba toque mi vida, ayúdame a tener alabanza en mi corazón. Tú no eres una obra terminada todavía. Yo no soy una obra terminada todavía. Pero tú y yo queremos ser barro dispuesto a recibir el proceso del alfarero en nuestra vida. Tu familia no es una obra terminada. Hay mucho que hacer todavía. Pero el anhelo de nuestro corazón debe de ser: Señor, ayúdanos a asumir ese papel como alfareros en nuestro propio hogar. Ayúdanos a formar a nuestros hijos para que nuestros hijos sean vasos hermosos de honra y de gloria para nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, Ramakaya, Mokuranda la Makaya. Iri querero, corrola la Makari querere.
Aleluya, Jesús. Aleluya.